Hola chiquillos, vamos a hacer la corrección de nuestra prueba de propiedades coligativas y vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Si después de esto tienen dudas me pueden escribir al correo, ¿ya? Dice, para enfriar algo rápidamente se hace una mezcla de hielo con sal o se tiene precaución, y si se tiene precaución, alcohol. El punto de congelación bajará y el hielo se derretirá rápidamente, pese a aparentar haberse perdido el frío. La mezcla formada estará en realidad a unos cuantos grados bajo cero y será mucho más efectiva para enfriar los cubos de hielo sólidos. Este fenómeno relatado corresponde a una consecuencia de... Acá tenemos que marcar cuál es la propiedad coligativa que se ve reflejada, ¿ya? Acá lo que podemos observar es que baja el punto de congelación. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el hielo se derrita más rápido y por lo tanto enfríe más rápido, ¿ya? Así que lo que podemos evidenciar, ¿cierto?, es el descenso del punto de congelación. Después dice, en lugares de Europa y Norteamérica donde las temperaturas invernales alcanzan registros muy bajos y acostumbra a nevar, las familias deben buscar disoluciones prácticas para mantener sus puertas y accesos despejados y limpios, además de emplear una pala para remover la nieve. Una disolución química es rociar sobre la nieve agua con sal, ya que corresponde a una disolución. ¿Cuál de las siguientes propiedades coligativas es el fundamento técnico-químico de este procedimiento? Al igual que en el ejemplo anterior, nosotros lo que queremos es derretir rápidamente el hielo, por lo tanto vamos a descender el punto de congelación para hacer que se derrita más rápido y así, ¿cierto?, que no se acumule tanto hielo. Por lo tanto, la alternativa correcta es el descenso en el punto de congelación. Siguiente, dice, ¿qué sucederá con el eritrocito cuando se tiene una solución hipertónica? ¿Ya? Cuando la solución al exterior de nuestra célula, que sería nuestro eritrocito, es hipertónica, es decir, tiene exceso de solutos, lo que va a hacer el agua es tender a salir de la célula para poder diluir los solutos que están afuera. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al eritrocito? Va a salir agua en exceso y se va a churrascar, se va a crenar. ¿Ya? Ese va a ser el resultado si la solución externa es hipertónica. Hiper se refiere a que está muy tonificada y muchos solutos. Luego dice, el etilenglicol se adiciona al agua de los radiadores de los automóviles para 1. Disminuir el punto de congelación de la disolución. Exacto, eso es correcto. 2. Aumentar el punto de congelación para la disolución. No, que la idea es disminuir el punto de congelación y así evitar la congelación. Y 3. Elevar el punto de ebullición de la disolución sobre el agua pura, permitiendo que el motor funcione a altas temperaturas. Eso también es correcto. ¿Qué quiere decir elevar el punto de ebullición? Que ya no hierva a los 100, sino que necesite más temperatura para poder ebullir. Por lo tanto, nuestra agua que está en el motor necesitamos que no se congele y tampoco que se evapore. Ya, por lo tanto, la alternativa correcta es la 1 y la 3. Y esta es una de las aplicaciones más importantes de propiedades coligativas. Ya, mantener el agua de los radiadores funcionando para que se enfríe el motor y no se sobrecaliente, ¿cierto? Dice, la temperatura a la cual se iguala la presión de vapor de un líquido a la presión atmosférica. Ya acá estamos hablando de una definición. Y esta definición la hablamos cuando explicamos el punto de ebullición. Porque la temperatura de ebullición puede variar dependiendo de dónde nos encontremos. Porque si estamos en una alta montaña o en un lugar plano, ¿cierto?, va a cambiar. ¿Y por qué cambia? Porque en realidad no hablamos del punto de ebullición de una temperatura, sino que hablamos de una presión, ¿ya? Es la temperatura a la cual se iguala la presión del líquido con la presión atmosférica, ¿ya? Esa es la definición correcta para punto de ebullición. Luego dice, al agregar un soluto no volátil a un solvente puro, se observa un aumento en su punto de ebullición. ¿A qué se debe este fenómeno?
¿ya? Tenemos un solvente, una solución líquida, por ejemplo, pura. Y agregamos un soluto, ya que es no volátil, es decir, que no se va a evaporar con facilidad. Por ejemplo, sal, azúcar o cualquier otro componente que sea no volátil. Se observa un aumento en su punto de ebullición, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ya? Este soluto va a interaccionar con las moléculas del solvente y al interaccionar va a impedir que estas moléculas se puedan evaporar con facilidad. ¿Ya? Entonces, al haber una mayor atracción entre el soluto y el solvente, esto va a impedir que pueda evaporarse con facilidad. Ya por eso que hay un aumento en el punto de ebullición, porque yo voy a necesitar mayor temperatura para que esta solución pueda ebullir que si tuviera el solvente puro donde no hay ninguna interferente. Luego nos vamos y dice, la osmosis corresponde a... Cuando hablamos de osmosis vamos a hablar de movimiento de un solvente, ¿ya? Ahora, este movimiento tiene que ser a través de una membrana semipermeable y esa es la definición de osmosis. Movimiento de solvente a través de una membrana semipermeable. Vamos con otra definición, dice, el equilibrio dinámico en un recipiente cerrado de las moléculas gaseosas y líquidas en una sustancia se denomina. Y aquí estamos hablando de la presión de vapor, porque es la fuerza que se ejerce entre las partículas que se están evaporando, ¿cierto? Y que van haciendo presión en esta solución, ¿ya? Presión de vapor entonces es un equilibrio dinámico entre las moléculas gaseosas y líquidas. Después tenemos la elevación ebullioscópica o el aumento del punto de ebullición. Al adicionar un soluto no volátil se debe a qué. En este caso tenemos que al agregar un soluto no volátil, ¿cierto? Este va a interferir entre el paso de las moléculas que están de fase líquida a las de fase vapor. ¿Ya? Entonces, este soluto va a generar interacciones entre el soluto, ¿cierto?, con los componentes de la fase acuosa. Entonces, al interaccionar, ya el proceso, dice no se ve aquí, el soluto atrae estas moléculas facilitando el proceso de ebullición. ¿Ya? A ver, veamos la otra alternativa. Dice, las moléculas se rodean de tal forma que son retenidas en menor proporción. La presencia de un soluto dificulta el paso de las moléculas del disolvente desde la fase acuosa desde la fase gaseosa a la fase acuosa. La presencia del soluto dificulta el paso de las moléculas del disolvente a la fase, desde la fase acuosa a la fase, a ver, esta es la correcta. Sí, hay un error aquí, así que les debo un puntito. La presencia aquí, lo más correcto, ¿cierto? Es que si yo agrego un soluto, ya se va a elevar el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque la presencia de este soluto va a dificultar el paso de las moléculas del disolvente desde la fase acuosa a la gaseosa. Por lo tanto, aquí lo más correcto es la alternativa C, no la B. Acá yo me equivoqué. Así que tengo que corregir esto. Lo corrijo y después nos arreglamos con el puntaje, ¿ya? Luego dice, la elevación ebullioscópica o el aumento del punto de ebullición al adicionar un soluto no volátil se debe a qué. Aquí tiene lo mismo, tienen relación a lo mismo, ¿ya? Si yo agrego un soluto no volátil, ¿qué va a suceder? Que la presencia de este soluto va a dificultar el paso de las moléculas disolventes de la fase acuosa a la fase gaseosa. ¿Está repetida entonces? Está repetida.
Sí, está repetida. Y aquí está correcta. Efectivamente, aquí está correcta. Ya, la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Así que esa sería la corrección, chiquillos. Aquí no me di cuenta, pero está bien esta alternativa. ¿Ya? Y la pregunta es la misma. Así que sí, dice en la misma pregunta. ¿Ya? Esto está correcto. ¿Ya? Así que bueno, la vamos a dejar así porque como estaba repetida, si anulamos el puntaje al final nos va a resultar en lo mismo, ¿ya? Y el total eran 100, sí. Pero que no les quepa duda que aquí la alternativa correcta es la C. Y aquí, obviamente, también tenía que haber sido la C. ¿Ya? Así que para que queden tranquilos aquellos que marcaron la correcta. Esta pregunta, la segunda, está bien, ¿ya? Y aquí debería haber sido la C, porque la pregunta es la misma y tiene alternativa distinta. ¿Por qué nadie me envió un correo con eso? Pero bueno, eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo. Recuerden que aquellos que hacen sus actividades, yo les promedio con las pruebas para que les vaya subiendo. Si es que les va mal en las pruebas, les sube un poquito su puntaje, ¿ya? Así que un abrazo, que estén bien y cuídense.